Buenas noches, estimado tutor. Mi nombre es María Geraldine Sánchez Forero, pertenezco al programa de Ingeniería Industrial y hoy les voy a presentar la actividad de el curso de Física Electrónica, donde hablaremos de algunos conceptos básicos de circuito eléctrico. Entonces tenemos que el circuito eléctrico es un conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transformar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como por ejemplo la energía lumínica, la energía calórica o la energía mecánica. De allí tenemos otro concepto que es el carga eléctrica, que es una propiedad de la materia que provoca que los cuerpos se atraigan o se rechacen entre sí con cierta intensidad como función de los campos eléctricos generados por las cargas. Se dice que esta propiedad es intrínseca de la materia. Según la convención de Benjamin Franklin, existe carga negativa y carga positiva. De allí que si las cargas son iguales, se van a rechazar, y si las cargas son diferentes, se van a atraer. Tenemos que la carga eléctrica se mide en unidad de Coulombs o Coulombs. De esta ley se parte la fórmula para hallar la carga eléctrica, que es F igual a K por Q1 por Q2 dividido D2, donde F es la fuerza eléctrica, K es la constante de Coulombs, Q representa las cargas eléctricas y D la distancia que hay entre ellas. También otro concepto es la diferencia de potencial o voltaje, que es la diferencia potencial entre dos puntos A y B. Se define como el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre la unidad de carga positiva para desplazarla desde A hasta B. El voltio es la diferencia de potencial eléctrico que existe entre dos puntos de un circuito. La unidad de voltaje es el voltio. Y de allí tenemos una fórmula base que es I igual a B sobre R, donde I es igual a la intensidad, se mide en amperios, la B es la diferencia de potencial, se mide en voltios, y la resistencia se mide en ohmios, que representa la R. La intensidad de la corriente es el flujo de la carga eléctrica que pasa a través de un conductor en un determinado tiempo, es decir, una medida de cantidad de electrones que pasan por un punto específico de un circuito en un segundo. La intensidad de corriente se mide en amperios y su fórmula es I igual a Q sobre T, donde I representa la intensidad de la corriente eléctrica, Q carga eléctrica y T representa el tiempo. La intensidad de la corriente se define como la cantidad de carga eléctrica que posee un cuerpo expresada en unidad de longitud, superficie o volumen. De allí se despliegan tres fórmulas para hallar la densidad de carga, ya sea lineal, superficial o volumétrica, donde prácticamente las tres fórmulas son muy similares. La única diferencia es la medida. La densidad se mide en coulombs sobre metros, la densidad de superficial se mide en coulombs sobre metros cuadrados, y la de volumen se mide sobre coulombs sobre metros cúbicos. La resistencia eléctrica es la propiedad que tiene la materia de oponerse a la circulación de portadores de carga, como los electrones o huecos. Los huecos es la ausencia de un electrón ubicado en una órbita de una valencia de un átomo. La explicación de la presencia de la resistencia eléctrica en los materiales se ha establecido con la base de la interacción eléctrica que experimentan los portadores de carga entre ellos. De allí despliega la fórmula R igual a P por L sobre A, donde R representa la resistencia, P el coeficiente de resistividad, y L longitud, y A área transversal. También es importante hablar de la ley de Ohm, que es el comportamiento de un circuito eléctrico en las tres magnitudes nombradas anteriormente: la tensión, la intensidad de corriente eléctrica y la resistencia. Fue explicada por George Simon Ohm
por medio de una ley que lleva su nombre y que describe en fórmula matemática cómo estas tres se relacionan entre sí. De allí sacamos la fórmula de voltaje, que equivale a corriente por resistencia, la de corriente que equivale a voltaje sobre resistencia, y la de resistencia que equivale a voltaje sobre corriente. Cada una de estas fórmulas se mide en medida, o bueno, se expresa en medida diferente. El voltaje en voltios, la corriente en amperios y la resistencia en ohmios. Muchísimas gracias.